Que también está todo este aspecto de comparación constante, estar comparándose con sus amigas, con sus hermanas, con sus papás. Ese es un factor influyente. Y hay algo que también pasa mucho, es que el aislamiento, ¿sí? Son personas que se empiezan a aislar inconscientemente, entonces dejan de salir a lugares con sus amigas, a buscar que entonces no salgamos a comer con mis papás, a obsesionarse mucho con su peso, y también está este factor también emocional, ¿no? Entonces empieza la irritabilidad, este factor un poco de inseguridad, de tristeza, un poco más decaídos, pero creo que esos son factores que pues son señales de alarma dentro de una mala relación quizás con la comida o con el cuerpo. Bienvenidos a Entre Nosotras, un espacio creado para conversar con empatía y cercanía sobre los temas que más importan: el bienestar, nuestras emociones, el crecimiento personal y nuestra salud mental. Aquí compartiremos reflexiones, aprendizajes y conocimientos con expertas y expertos que nos invitan a mirar cada tema con apertura y la mente abierta, porque tener estos espacios también es una forma de cuidarnos y porque entre nosotras todo se puede hablar. Bueno, pues el día de hoy estamos en nuestro podcast Entre Nosotras con nuestra invitada especial, Alejandra. Hoy, para presentar a Alejandra, les cuento que es una psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria, es fundadora de Amare Balance, es un espacio dedicado a sanar la relación con la comida y con el cuerpo desde una mirada integral. Es fundadora, junto con María Camila Casas, de Renacer Libre, que es un centro día donde promueven procesos terapéuticos humanos y multidisciplinarios que combinan la psicología, la compasión, la reconexión corporal para acompañar a las personas en este proceso hacia una vida más libre y un equilibrio consigo mismas. Entonces, Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por invitarme y gracias por tener este espacio para padres, estudiantes y personas que quieran conocer un poco más acerca de la salud mental y acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Súper, Alejandra. Pues yo creo que para empezar y antes de entrarnos en materia, creo que es importante conocer un poquito sobre tu historia. ¿Cómo llegas a enfocarte y a que tu camino profesional esté relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria? Entonces cuéntanos un poquito cómo llegas a construir a Amare Balance, cómo llegas a Renacer Libre y demás. Bueno, yo me dedico a trastornos de la conducta alimentaria un poco desde el lado más personal. Yo viví un trastorno de la conducta alimentaria y creo que en ese momento me sentía muy sola, no encontraba un espacio en donde me estuviera sintiendo acompañada, apoyada. Y creo que a través de mi propia experiencia tomé la decisión como de cambiar un poco esa historia que tenemos, por lo menos en Colombia, de los trastornos de la conducta alimentaria y poder ayudar a más personas a sanar su relación con la comida desde un enfoque más integral. Creo que cuando empecé con mi propio proceso, pues algo que pasaba mucho era que lo veían un poco más genérico, es decir, desde la comida y desde el cuerpo, y se les olvidaba mucho la parte que hay debajo de un trastorno de la conducta alimentaria, que son inseguridades, miedos, heridas y situaciones un poco más profundas. Y creo que desde ese lado más personal me di cuenta que hacía falta como este proceso integral dentro de la recuperación para que sea una recuperación a largo plazo, y por eso desafortunadamente también hay muchas niñas, niños, personas que vuelven a recaer porque no se hace un enfoque real del trastorno de la conducta alimentaria, y por eso pues me dediqué a esto un poco para ayudar a más personas a sanar su relación con la comida, con el cuerpo. Pero yo siempre digo lo mismo, y es: cuando nosotros sanamos la relación con la comida y con el cuerpo, sanamos la relación con nosotros mismos. Entonces de ahí como que nació la idea de empezar a dedicarme a los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y tu camino, tu decisión de estudiar psicología también está relacionado con esto? ¿O digamos que este fue un camino ya en tu carrera profesional? Bueno, pues fue un camino en mi carrera profesional, ya que mi trastorno fue justamente durante la carrera profesional de psicología. Entonces sí, fue a lo largo, yo creo que del proceso de la carrera profesional se fue desarrollando, y creo que también eso es lo más lindo de este camino, y es que me acompañó el proceso de psicología desde el inicio quizás del trastorno hasta el final de la recuperación. Ok. Alejandra, y cuando tú, digamos que decides acompañar a las personas desde esta parte de su relación con la comida, ¿cómo construyes
digamos que tu comunidad, sabemos que tienes una página de Instagram, todo eso, ¿cómo llegas también a eso? Algo que yo quería hacer a través de la página de Instagram era mostrar un poco lo que se vive del trastorno y no simplemente explicar el trastorno. ¿Sí? Yo creo que explicaciones encontramos muchísimas en los libros, en la teoría, muchas explicaciones un poco de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, pero muy poco se conoce de lo que realmente se siente o vive una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Y creo que a través de Amare Balance, que es como tal el Instagram y la página que yo tengo, lo que he tratado de hacer es darle voz a esas personas que pues no lo pueden hacer, les da miedo o no saben cómo explicar aquello que sienten, y creo que sí se ha demostrado muchísimo a través de la interacción que ha tenido la página, como del agradecimiento de gracias por mostrar algo que tal vez yo no sé ni siquiera poner en palabras, y creo que también ha ayudado muchísimo a personas a entender que el trastorno de la conducta alimentaria pues no es solo un solo comportamiento o no es solo un tema como de vanidad, sino que es un tema que realmente va más allá. Y también muchas personas, yo creo que al sentirse entendidas, al sentirse como escuchadas, buscan la posibilidad entonces ahora sí de poder sanar, porque creo que hay una persona que empáticamente me entiende. Ok, o sea, pones voz a lo que para muchas personas es difícil poner en palabras. Total. Ok, súper. Cuéntanos ahora un poquito sobre cómo nace Renacer. Ok, Renacer Libre, que es justamente este proyecto que creamos con Cami Casas, María Camila Casas, psicóloga también de trastornos de la conducta alimentaria. Nació justo de la necesidad que veíamos Cami y yo, que desafortunadamente acá en Colombia hay todavía muchas personas que viven un trastorno de la conducta alimentaria, pero no encuentran un espacio en donde recuperarse de forma integral, como yo mencionaba anteriormente, un espacio donde ellas pudieran sentirse acompañadas, pudieran sentirse respetadas, y pudieran tener las herramientas y estrategias que realmente les iba a funcionar a largo plazo y no simplemente algo cotidiano del día a día, en donde pues estas personas desafortunadamente podían llegar a volver a los mismos comportamientos de antes. Entonces nació realmente de la necesidad. Cami tiene también redes sociales, se llama María Camila Casas, psicóloga, y ella también habla mucho de la vivencia de tener un trastorno de la conducta alimentaria. Yo tenía pues mis redes, y lo que pasó es que nuestra consulta ya no daba para poder atender a más personas. Y las dos tomamos la decisión de pues formemos un equipo que de pronto tiene nuestras mismas formas un poco de tratar a las personas que vienen, que es una forma más integral, desde verlo como un ser humano, desde entender que pues es una persona más allá de la enfermedad que quizás está teniendo en este momento. Entonces nosotras tomamos la decisión de pues contratar psicólogas que trabajen ahorita en Renacer, que tengan esta misma visión, y pues también nutricionistas para poder ayudar a más personas a sanar su relación con la comida. No solo lo hacemos en Colombia, sino que es a nivel pues mundial, ya que hacemos también este proceso virtual para que más personas lo puedan hacer. Y sí, pues nace desafortunadamente de la necesidad, esa es la verdad. Ok. Cuando tú dices que es un proceso integral, digamos que ¿cuáles son los agentes a los que ustedes acuden o que buscan trabajar en equipo para pues apoyar a una persona que está teniendo unas necesidades particulares? Nosotros buscamos trabajar desde la terapia psicológica, la parte como más mental, de pensamientos, de creencias, un poco pues de comportamientos, desde la parte nutricional, pero súper importante abordarlo con una profesional especialmente de trastornos de la conducta alimentaria, que pueda entender pues que obviamente esta parte de la comida puede ser un reto para la mayoría de personas que viven un trastorno de la conducta alimentaria. También lo intentamos abordar bastante como con padres, con profesores, con aquellas personas que hacen parte de la vida, ¿sí? de la persona que está en recuperación, pues porque no se nos puede olvidar que es una persona así, que también tiene su vida, que también tiene sus pues situaciones externos como pues el colegio, la familia. Entonces como que tratamos de incorporarlo de forma integral, y sobre todo, y lo más importante para nosotros, es que la persona se vea a ella misma también como de forma integral y no se centre únicamente en un aspecto quizás físico o un aspecto de la alimentación, sino que también pueda recuperar
pues al final todas esas otras áreas y esferas que tiene en su vida que muchas veces pues perdemos a través del trastorno. Ok. Justamente ahorita estabas hablando de la familia y del rol pues, que tiene la familia en todo este proceso. Y además porque son las bases que una persona pues empieza a tener para interpretar su mundo, su contexto y a sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que cuéntanos un poquito sobre cuál es el impacto de la familia, qué tipo de cosas que no son tan explícitas empiezan a suceder de pronto en una dinámica familiar que empiezan también a conducir en un riesgo para que un tipo de trastorno se desarrolle. Bueno, como yo creo que pues uno ha escuchado y uno aprende muchas veces es a través de, pues, de la imitación, ¿cierto? Entonces, incluso desde la primera infancia tú estás viendo a tu mamá o a tu papá y puede que no te digan un comentario directamente a ti, pero estás viendo que ellos están teniendo como comportamientos quizás rechazando su propio cuerpo, categorizando alimentos como buenos, alimentos como malos, y eso inconscientemente te empieza a quedar y aunque tal vez no sea algo explícito hacia pues, el niño o la niña, es algo que realmente pues ellos empiezan como a entender y empiezan a decir, bueno, entonces si mi mamá está diciendo que el cuerpo debería verse de tal forma, quiere decir que el cuerpo es súper importante y que la forma del cuerpo es súper importante. Entonces empiezan también como a centrar un poco su vida también en la importancia que tiene el cuerpo y la comida, no únicamente por lo que le puedan decir, ojo, también hay comentarios que pues pueden afectar la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo. También obviamente desafortunadamente hay un montón de profesionales que afectan la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo, tal vez porque no lo abordan desde una forma un poco más integral, como les digo, o humana. O sea, muchas veces se nos olvida que la persona que está ahí enfrente nuestro es un ser humano que tiene sentimientos y no solo necesita una fórmula y ya. Entonces yo sí creo que pues a través un poco de la forma en la que nosotros como papás nos relacionamos con nuestro propio cuerpo y con la comida, influye muchísimo en cómo nuestros hijos terminan pues al final también relacionándose con su cuerpo y con la comida. Ahorita estabas hablando sobre cómo empezamos a categorizar alimentos buenos de los malos. Y creo que esto puede empezar a ser una tendencia teniendo en cuenta que estamos como en un momento donde buscamos como la salud, cuidar nuestro cuerpo, entender que hay algunos tipos de alimentos que tienen un impacto, digamos que negativo en nuestra salud. ¿Cómo encontramos un balance entre enseñarle a nuestros hijos pues cómo tener una alimentación, digamos que balanceada, y cómo empieza de pronto a desdibujarse esa línea, a representar un riesgo? Bueno, yo creo que ahorita está todo este como boom un poco de ser saludable, ¿cierto? Y yo siempre digo que la diferencia entre ser saludable y pues caer en comportamientos obsesivos está en la intención. Yo creo que ser saludable viene desde el autocuidado y desde el respeto, y obsesionarnos con la comida, con nuestro cuerpo, viene desde el control, desde la inseguridad, desde los miedos. Creo que para poder encontrar un poco ese balance tenemos que enseñarle a nuestros hijos un poco a relacionarse tanto con la comida, con el cuerpo, desde un lado del respeto, desde un lado del autocuidado y no desde el control, no desde la inseguridad, no desde el miedo, ¿sí? Yo considero que el categorizar los alimentos como buenos o como malos es uno de los mayores errores que cometemos al creer que eso nos va a ayudar a ser más saludables, porque realmente genera que empecemos a tener una moralidad alrededor de los alimentos y pues yo me sienta muy culpable si me como algo que la sociedad considera como malo, pero que también me lo voy a volver a comer, ¿sí? Porque pues en este momento va a ser parte un poco de mi vida, de la cotidianidad, si voy a un evento, si voy a otras como contextos, espacios. Entonces creo que para encontrar un balance, lo primero y más importante es dejar de categorizar los alimentos como buenos y como malos y empezar a verlo desde, bueno, el autocuidado, el respeto, qué necesita mi cuerpo hoy, por qué le quiero dar esto a mi cuerpo, en qué me va a beneficiar esta comida que estoy teniendo en este momento. Es más de cuestionarnos y más de conectar con nuestro propio cuerpo que de realmente
categorizarlos o de centrarnos un poco en lo que dice o nos ha dicho un poco la sociedad alrededor de los alimentos y alrededor de la comida. Ok, yo creo que tú ahí estás diciendo algo clave y es el control. Yo creo que eso es algo muy difícil, especialmente cuando tenemos a cargo niños, ¿no? Que queremos cuidarlos, pero entonces también hay un poco de control sobre esa interpretación que pues esta persona en desarrollo está empezando a construir. Y creo que es algo muy difícil, o sea, cómo no caer en el control mientras igual cuido a mi hijo que seguramente pues le gustan más cierto tipo de alimentos y rechaza a otros que tal vez le brindan como algún tipo de beneficio también a nivel de salud. O sea, ¿cómo se hace? Yo creo que también es entender que igual ellos también están ahorita como experimentando un poco y están conociendo al mundo. Entonces también darles la oportunidad del beneficio de la duda un poco, en donde obviamente yo te propongo que comamos más bien esto para la cena, por ejemplo, o esto para el almuerzo. Si no quieres eso, está bien, pero este es el horario del almuerzo, entonces pues ya tocaría esperar al horario del, no sé, de las 11, por ejemplo. Y si le da hambre, por ejemplo, antes del horario de las 11, ya que tal vez no comió lo que le habíamos propuesto comer, es cuestionarle, como ¿por qué crees que te dio hambre? ¿Será que no comiste lo suficiente? ¿Qué cosas te dejan un poco más lleno, más llena, qué cosas no te dejan tan llena? Pero sí es darle la oportunidad también a él o a ella de explorar su propio cuerpo, de conectar un poco con sus señales de hambre, de saciedad. No estoy diciendo que les den libertad profunda, sino que es acompañarlos en el proceso un poco de reconocer también su propio cuerpo, de aprender de pronto qué alimentos me dejan más saciado, pues es decir, más lleno, más llena, durante más tiempo, qué alimentos de pronto también no sé, me hacen doler un poco la barriga de veces. Es que ellos también empiecen a experimentar y empiecen a conocer su propio cuerpo, porque sí creo que desde el control desconectamos definitivamente a los niños, a las niñas, de sus propias señales de hambre y de saciedad, que es algo pues innato del ser humano. Y ahí yo creo que también puede estar relacionado un poco con, pues tú me corriges, pero también creo que es algo un poco cultural, como de esta manipulación de no, métete este bocado, porque entonces, no sé, esto es que quieres, por tu papá, o para demostrarle a la abuelita que la quieres, ¿sí? Y cuando hay una manifestación de un niño o de una niña diciendo, pues ya no quiero más, ya estoy lleno, pero pues insiste, te tienes que acabar todo y el plato todavía tiene comida, entonces hasta que no te lo comas todo, no te levantas de la mesa. Pues eso también está relacionado como con un riesgo. Totalmente está relacionada con un riesgo. Ojo, cada persona es completamente distinta y no todos interpretamos pues de la misma forma, ¿listo? Entonces puede que para ti no te haya afectado para nada como de pronto ese tipo de comportamientos de tus papás hacia la comida, pero puede que para mí haya sido un detonante por el cual yo ya no entiendo cuando yo ya estoy llena y sigo comiendo independientemente si ya no quiero más y el plato todavía pues tiene comida. Entonces me llegan muchísimos incluso consultantes que una de sus razones de consultar es que yo siempre me tengo que terminar todo el plato así esté completamente llena. Y pues nos vamos hacia atrás y pues es de estas personas que siempre les dijeron no te puedes parar de la mesa hasta no acabarte el plato. Vuelvo y digo, no es irnos a un extremo de no, pues ya cómete lo que tú quieras a la hora, sino como que es tratar de casi conectar con los niños y entender, bueno, del 1 al 10, ¿qué tan llena estás? ¿Y te gustaría quedar hasta qué tan llena? ¿Cómo se siente tu panza? Como, sí, así un poco como hacer algo un poco más charlado con los niños, sino simplemente te lo comes todo y ya, o no comas nada, no te preocupes. Pues no, miremos el por qué no quieres comer más, cómo estás y así. Ok, o sea, principalmente que también la persona se pueda conectar como con estas sensaciones muy orgánicas. Exacto. Que le permitan empezar a tomar decisiones frente a una sensación de saciedad y demás, ¿no? Exacto. ¿Qué cosas pueden empezar a hacer los papás diferente o promover en nuestros niños para que haya una relación saludable con la comida? Yo creo que primero es sanar ellos mismos la relación con la comida. Sí, muchos papás
seguramente no tienen una buena relación con la comida. Entonces, al no tener ellos una buena relación con la comida, esto es algo que pasa mucho y es que es una herida transgeneracional. Sí, o sea, la mayoría de trastornos de la conducta alimentaria no vienen desde aquella persona que se está recuperando, sino que puede llegar a venir, quizás la mamá también tenía algo, la abuela, y viene así, generacionalmente. Entonces, lo primero y más importante es cuestionarse qué tan bien tienen ellos la relación con la comida. Y analizar cuál es la posibilidad de ir a terapia, de trabajar. Tal vez no tienen un trastorno de la conducta alimentaria, porque no todo el mundo que tiene una mala relación con la comida tiene un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí todo el mundo que tiene un trastorno de la conducta alimentaria empezó por tener una mala relación con la comida. Entonces sí creo que es importante empezar un poco por ellos mismos. Lo segundo es pues también a través de sus propios comportamientos y de cómo ellos se hablan ellos mismos, de cómo hablan de la comida, de lo que le muestran un poco a sus hijos, de lo que están comiendo, que no están comiendo, hablar un poco desde el respeto, desde el cuidado, desde la intuición, como desde su propio cuerpo, que creo que ayuda muchísimo a poder fomentar una buena relación con la comida y con el cuerpo también. Yo creo que cuando hablamos de la relación que tenemos con la comida, muchas veces se asocia a la relación que tenemos con el cuerpo, y también analizar cómo hablamos de nuestro propio cuerpo en frente de nuestros hijos o pues en frente de las demás personas también. Ok, súper. Alejandra, entonces ahora sí entrando un poquito más como en materia, defínenos un poco qué es un TCA. Bueno, un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno mental que se caracteriza un poco por el malestar frente a los alimentos y frente a, muchas veces podría llegar a ser al cuerpo. Ojo, no siempre es al cuerpo. Hay trastornos de la conducta alimentaria que son pues no especificados, que no están realmente relacionados, pues que quiera como cambiar mi físico, sino que sí hay un malestar alrededor, por ejemplo, de la comida. Y por eso se llama trastorno de la conducta alimentaria, porque es a través del comportamiento de la comida. Okay. ¿Sí? Hay distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria, usualmente se hablan pues como de dos específicos, que son la bulimia y la anorexia. Sin embargo, pues está el trastorno por atracón, que es el trastorno más común a nivel mundial, pero muy poco se habla de él. Está la ortorexia, está la vigorexia, está la AFRIT, está el trastorno de la conducta alimentaria pues no especificados, que son la mayoría de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, yo creo que no lo podríamos categorizar como una sola cosa, ya que cada trastorno tiene un poco como sus características particulares y pues requiere obviamente pues un tratamiento súper particular, individual, pero sí yo diría que se caracteriza un poco por este malestar hacia la comida, que genera también pues aislamiento, genera pues emociones de pronto como tristeza, agobio, intranquilidad, inseguridad, miedo, mucha culpa, sensación de insuficiencia. En general es un malestar, y es un malestar muy grande que no solo se relaciona con la comida, sino que es un malestar un poco de vida también. Okay. Es como si el trastorno o la relación con la comida fuera un poquito la punta del iceberg y abajo hay muchas otras cosas que están como sin resolver. Exactamente. Cuéntanos un poquito sobre pues estos trastornos que tú ves de manera frecuente en tus consultas. ¿Cuáles son como los más comunes? Sí, que tú puedes ver en tu día a día. Bueno, yo creo que también depende un poco de la audiencia con la que tú te relaciones, ¿sí? Okay. Yo, por ejemplo, Alejandra, me relaciono mucho con la audiencia de personas con atracones de comida, que se caracteriza por ser un trastorno donde hay una restricción y después una cantidad de ingesta de comida impulsiva en un momento quizás muy corto, o esta sensación de empiezo la dieta pero no tengo fuerza o voluntad, ¿sí? Y es la sensación después de culpa, de malestar emocional, malestar físico también. Ese es como con el que yo más me relaciono, porque en Amare Balance tenemos es un programa que realmente se enfoca en 4 meses en sanar los atracones de comida y en poder encontrar un equilibrio alrededor de la comida. Entonces, pues por eso es lo que más nos llega en Amare Balance, pero en Renacer Libre también nos llega muchísimo el tema de anorexia.
muchísimo, muchísimo niñas, sobre todo adolescentes y niñas desde los 8 años para adelante con anorexia, que ya se caracteriza un poco por este miedo a subir de peso y pues por este rechazo constante hacia la comida y la restricción pues bastante fuerte con la comida. Ojo, porque hay anorexia pues como anorexia como lo conocemos y hay anorexia que es como no especificada, por así decirlo. Y la anorexia no especificada es más comportamientos de anorexia, pero no necesariamente estás en un muy bajo peso. Y la mayoría de personas que tienen anorexia tienen ese trastorno. Entonces, muchas veces como que lo pasamos por alto y no nos damos cuenta que la persona también está sufriendo independientemente del peso que tenga. Ok, o sea, hay una restricción de comida, pero no hay un impacto. No hay un muy bajo peso, ¿sí? Ya, ok. Justamente tú estabas ahorita mencionando pues a niñas, adolescentes. ¿Cuál es una población que tú consideras que es como, digamos que con una predisposición alta a tener algún tipo de estos trastornos? Definitivamente desde los 10 años hasta los 25, diría yo. Okay. ¿En todos, en hombres y en mujeres? Se puede dar en hombres y mujeres, definitivamente sí. Yo creo que igual, obviamente hay un poquito más, hay factores que influyen más a las mujeres, un poco también por la cultura en la que vivimos, por el contexto, por los estándares de belleza, pues que impactan un poco más a las mujeres, pero pues no quiere decir que los hombres no puedan vivir un trastorno de la conducta alimentaria. Ok, súper. ¿Cómo se puede hacer prevención? Hablando de trastorno, ya hemos hablado un poquito sobre cómo puede ser una relación saludable con la comida. ¿Eso ya es prevención? ¿O hay otras cosas que desde el colegio, desde las familias, en el trabajo con nuestras niñas aquí, podemos hacer como un ejercicio de prevención? Yo creo que en todas las esferas de la vida de las niñas o niños se puede hacer un ejercicio de prevención. En la casa, pues claro que es de las cosas más importantes porque creo que uno como niño siempre está buscando la validación de los papás, por ejemplo, al principio de, ay, me fue bien en el examen, que mis papás me digan esto, lo otro. Entonces creo que es una parte fundamental. Creo que también hay algo importante que no lo he mencionado y es que los trastornos de la conducta alimentaria también son muy emocionales. Sí, es esta sensación de no poder expresar mis emociones y lo hago a través o de la restricción o de la ingesta de comida. Entonces creo que para también prevenir un trastorno de la conducta alimentaria se necesita la validación emocional desde la casa, desde el colegio, el acompañamiento, el enseñarle a las niñas, a los niños, a no solo a gestionar sus emociones, porque creo que oímos muchísimo eso, sino a poder sentir sus emociones, a que es súper válido que estés triste, súper válido que tengas rabia, súper válido que tengas miedo, súper válido como que no les dé miedo sentir sus emociones, porque muchas veces por reprimir esas emociones, pues nos reprimimos a nosotros y creo que la principal razón por la cual se construye un trastorno de la conducta alimentaria es porque es una forma de lidiar a nivel emocional todos esos dolores y miedos, inseguridades que tienes que no logras procesar de otra forma porque no te enseñaron cómo hacerlo. Ojo, porque de pronto a tus papás tampoco les enseñaron cómo hacerlo, porque por lo menos cuando yo estaba en el colegio, pues el tema emocional no se hablaba. Si tuve una clase de psicología fue porque yo tomé la decisión de tener la clase de psicología, pero como tal no lo hablaban directamente. Y entonces creo que pues esa parte también es muy importante. Desde los colegios yo creo que es un poco también la detección, ¿no? Este tema del bullying afecta muchísimo también a las personas para poder pues desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Está este tema un poco también de la validación en cuanto a las habilidades, cualidades, capacidades de la persona más allá del físico, pero también creo que sí es responsabilidad de muchos padres poderlo hacer desde casa, no solo con sus propios hijos, sino enseñarles a sus hijos a ver ese tipo de cualidades, habilidades y aspectos mucho más internos de pronto sus compañeros, y así entonces no hay este proceso constante de es que esta persona es de tal forma, y yo me acuerdo que mi mamá me dice que eso no es muy bonito, entonces
le hago como bullying o pues la juzgo, la critico por cómo se ve y no por la parte un poco más interna, que es lo más importante pues de los seres humanos. Y eso todavía sigue siendo algo muy, muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Como esta categorización donde yo noto a alguien distinto a mí y me voy con toda a una crítica, a un juicio, y no necesariamente algo que yo digo abiertamente, sino que como sé que es algo que duele, pues entonces además voy y lo hago a las espaldas de las otras personas. Y eso es una dinámica que vemos, digamos que todavía muy, muy presente. O sea, ¿qué podemos hacer para enseñar y para acompañar a nuestras niñas a que entiendan que pucha, el cuerpo de las otras personas no se habla, que las características de una persona a nivel físico pues no los hacen ni mejores ni peores, pero que igual sigue siendo algo que como una base también de las relaciones entre los niños y pues los adolescentes? Total, yo creo que es que ahorita igual hay muchas cosas que siguen influyendo, ¿sí? Que entre nosotros más luchemos para que las personas dejen de creer que el cuerpo es relevante frente a lo que pues, te hace a ti como persona. Igual entonces empiezan a surgir cosas como redes sociales, como la comparación inmediata, ¿no? No sé si han visto como en TikTok uno simplemente hace así 2 segundos y ya hay 20 cuerpos distintos, entonces es una comparación inmediata. Yo sí creo que viene mucho desde la autoestima, ¿sí? Desde el fortalecimiento un poco de la parte más interna de la persona, y es independientemente de cómo te veas físicamente, de lo que los otros piensen o crean de ti, hay una sensación también un poco de la confianza en ti misma o en ti mismo. Y es que si no la tienes, si tú no tienes un poco esa seguridad, pues eres más propenso a que este tipo de comparaciones pues te afecten. Pero vuelvo y repito, yo sí creo que es muy importante igual hablarlo y poder mostrar un poco cuáles son las consecuencias de creer que esto es lo normal, porque las consecuencias son de verdad muchas veces devastadoras para muchas personas a través de un simple comentario o de una simple crítica, por así decirlo, del cuerpo. Claro. Justamente ahorita estabas hablando de algo muy importante que pues en el colegio vemos también como un factor de riesgo, y es pues el acceso a las redes sociales y esta información desmedida que habla de todo y de una manera que no sabemos si es la adecuada pues para nosotros recibirla. Y si estamos hablando de niñas y de adolescentes pues que están en este proceso de construcción de su identidad, de qué quieren ser, de cómo quieren ser, pues lo vemos como algo que las pone en riesgo. Pero pues desde tu punto de vista, ¿cuál es esta relación entre un trastorno o de una mala relación con la comida y pues las redes sociales? Yo lo que creo es que las redes sociales per se no es como que crean un trastorno de la conducta alimentaria, pero sí creo que influyen en una niña o en un niño que quizás tiene predisposición a tener un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque justamente esta comparación constante, porque hay un montón de comportamientos, porque hay muchas niñas que dicen esto está bien, esto está mal, y creo que pues uno en ese momento, como tú bien dices, está tratando de construir una identidad, entonces pues uno hace que prueba y error más o menos, y dentro de esa prueba y error puede que uno encuentre una prueba de error inadecuada y termine en un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces yo sí creo que dentro del rol tanto de padres como de profesores es súper importante fomentarles también el uso adecuado de redes sociales, porque no es que lo van a dejar de hacer, ¿sí? Nosotros creer que no, pues dejen de ver redes sociales no va a pasar, y creo que necesitamos adaptarnos a que las redes sociales ya están acá y están acá para quedarse. Entonces, ¿cómo hacemos para poder fomentar, poder tener como una relación un poco más sana con las redes sociales y yo creo que ese es el factor principal, desde la seguridad que tienen también ellas o ellos mismos para poder enfrentarse un poco como a esos mensajes constantes y diarios que están viendo, y muchas veces también es cuestionárselos. Y yo creo que si uno cree a ciegas en este comportamiento que me están mostrando sin preguntarme esto cómo me puede afectar, pues lo más probable es que lo voy a hacer. Y por eso creo que la prevención es tan importante, reconocer como
cómo te puede llegar a afectar si tú como te centras en unos comportamientos o en unas situaciones que pues, desafortunadamente pueden llegar a pasar a un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Y cuáles son entonces estos factores de riesgo que tú ves que son como los más comunes pues de las personas que llegan a tu consulta? Lo primero yo creo que es que una preocupación como alta por bajar de peso, por ejemplo. Esa creo que es un factor de riesgo. Lo segundo es dejar de como empezar a restringir ciertos alimentos, de pronto por decisión propia. Lo tercero, creo que también está todo este aspecto de comparación constante, estar comparándose con sus amigas, con sus hermanas, con sus papás. Ese es un factor influyente. Y hay algo que también pasa mucho, es que el aislamiento, ¿sí? Son personas que se empiezan a aislar inconscientemente, entonces dejan de salir a lugares con sus amigas, a buscar que entonces no salgamos a comer con mis papás, a tratar de controlar qué se come en la casa, qué no se come en la casa, a obsesionarse mucho con su peso, y también está este factor también emocional, ¿no? Entonces empieza la irritabilidad, hay muchas personas que empiezan a decir mentiras, este factor un poco de inseguridad, de tristeza, un poco más decaídos, con menos ganas de vida, pero creo que esos son factores que pues, son señales de alarma dentro de una mala relación quizás con la comida o con el cuerpo. Cuando un estudiante dice que no quiere comer o que de pronto aquí a la hora del almuerzo es muy selectiva en solamente comer un pedacito de pollo y nada más, ¿eso representa una alarma o en qué momento tenemos que como prender las alarmas ante pues comportamientos que estamos viendo tal vez inusuales, o que todo lo contrario, son como, no, pues siempre he comido así, pero pues de repente hay alguien que le parece como llamativa esta manera de alimentarse? Yo creo que la prevención entre antes es mejor. Y si te parece algo extraño, lo mejor que puedes hacer es abordarlo, independientemente de si es que a ella no le gusta lo otro que están sirviendo o si solo le gusta el pollo, pero igual, sí, para mí es una señal de alarma y es mejor antes que después. Alejandra, pues gracias de verdad por este espacio, por toda la información que has compartido con nosotros, que es demasiado valiosa para nosotros y por supuesto también para las familias. Es de verdad un honor haberte tenido aquí. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y lo que necesiten, ahí estamos pues para poder ayudarlos y acompañarlos. Gracias, clave. Muchas gracias. Y porque entre nosotras todo se puede hablar.